Gracias, Alondra. Me gustaría saber, tú mides y sigues todos los días el comportamiento de las redes sociales alrededor del debate, ¿no? ¿Qué pasó durante el debate y ahora la data que ustedes manejan? ¿Qué dice del post-debate? Ya tenemos pues entrando al tercer día. ¿Qué ha pasado en las redes sociales? ¿Cuál ha sido el tema que más ha encendido los comentarios? Balance positivos, negativos. ¿Qué nos puedes explicar, por favor, Alondra? A ver, bueno, primero agradecerles por el espacio. Creo que este ha sido un debate que nos ha dejado varias lecciones, sobre todo por la inmediatez en cómo la ciudadanía buscó de alguna forma participar en uno de los momentos más importantes de esta segunda vuelta. Lo primero que podemos comentarles es que el debate tuvo una atención significativa en redes sociales. Las dos primeras horas, casi hora y media que tuvo de duración, tanto es así que de 8 a 9, el primer pico de audiencia que nosotros detectamos es de 45 millones de usuarios que estaban hablando o viendo el contenido sobre el debate. Ahora, ¿por qué 45 millones? Recordemos que este era un evento que se estaba siguiendo en América Latina, por tanto la participación no solo de medios nacionales, sino de medios internacionales era significativa. Uno de los primeros medios internacionales que empezó a recopilar parte de la participación de los candidatos fue CNN. Ya él mismo nos empezaba a posicionar de alguna forma el tema de cuando Luisa González le dice a Daniel Noboa, bueno, yo le invito, no va más la tabla de consumo de drogas y le invito a hacernos una prueba de antidoping. Ese fue el primer disparo de atención digital internacional. El primer pico. Segundo, correcto. El primer pico. El segundo, afuera, internacionalmente hablando, en cambio, es la respuesta de Daniel Noboa cuando le mencionan a su hija y de hecho afuera tuvo muy buena receptividad, tanto es así que su respuesta cuando pone límites y dice, a ver, yo creo que en política se necesitan códigos mínimos de respeto. No, ni los hijos ni las exparejas entran en este juego, así que yo le pido, y además, bueno, luego se refiere a su hija, y eso desató una calificación bastante favorable para el presidente, porque lo categorizaron como caballero. Eso fuera. Ahora, aquí adentro en el Ecuador, los primeros minutos del debate desataron una ola gigantesca de memes a propósito de la frase no, Noboa no. Que además, en vez de ser una frase que hubiera sido positiva para posicionar a la candidata, terminó siendo satírica y el primer meme en viralizarse es un meme con el cuerpo de la candidata y la cara de Guillermo Lasso. Y creo que esa fue una de las debilidades comunicacionales del equipo porque el Andrés no mientas otra vez fue una narrativa súper eficiente en el 2021 que vino acompañada además del dominio digital de la estrategia de Guillermo Lasso porque él empezó a posicionar con su equipo de campaña de manera muy eficiente una suerte de memes y sátiras en favor de él y en contra de Andrés Arauz en su momento. Correcto. Mientras que el equipo de Luisa González no logró ese impacto y tanto es así que hoy post-debate lo que vemos es que, por ejemplo, el no Noboa no mienta no se logró impregnar, no aparecen los clústeres de conversación digital. ¿Qué es los clústeres? Son las valoraciones de la narrativa digital por hashtag, conceptos, verbos e incluso los emojis y eso ni siquiera durante el debate logró permanecer en la conversación. Sí. ¿Cuál fue el símbolo que sí logró mantenerse y que logró alrededor de 1,477 publicaciones? Fue el emoji de rana y la decena de memes que vimos rodar con ese tema. Ahora bien, el sentimiento en las redes respecto del debate, quién ganó, quién perdió, ustedes entiendo que también pueden hacer una medición. Dejando claro que sí, las redes no son una encuesta, ¿no? Pero de todas maneras marcan una suerte de tendencia. ¿Qué números tienen ustedes? Lo primero que debe conocer la ciudadanía es que el debate tuvo un pico de importancia, la hora y media, casi 2 horas del domingo 23 de marzo, pero no logró ser sostenido y ya para el 24 de marzo, 25 y hoy 26, aunque se sigue hablando del debate, seguimos teniendo registro de publicaciones, como por ejemplo ayer 15,000 publicaciones sobre el debate. Pero ¿cuánta audiencia lograron esas 15,000 publicaciones del debate? Apenas 3 millones. O sea, es un margen súper pequeño y el interés disminuyó paulatinamente. Participaron sobre el debate en los últimos 4 días 20,000 usuarios, se generaron 64,000 publicaciones, pero adicional a esto se logró obtener 11 millones de me gusta, 1.3 millones de comentarios y 2.1 millones de retweets. ¿Cómo la gente vio el debate? Pues la gente lo calificó un 54% de forma negativa, un 30%
30% de forma positiva y un 15% de forma neutra. Lo relevante de esto y que es importante reflexionar en cada uno de los cuartos de guerra de los candidatos es que las publicaciones de mayor incidencia fueron por medios de comunicación. El 26% de las publicaciones generadas salieron desde medios y la población más ausente de este espacio fueron las mujeres. Y creo que esa es una debilidad que los equipos de campaña tendrán que ajustar porque es el público que no están logrando convencer. Y el 52% fueron hombres. Aquí viene un dato importante, estamos viendo solo la data general del debate, ya vamos a entrar a ver cómo está, porque hoy ya podemos nosotros de alguna forma compartir con ustedes en primicia cómo quedó la polaridad de los candidatos, porque ya los datos son más estables. Exacto. Pero el dato importante también del debate es saber cuántos bots participaron. Recuerden que habíamos dicho que hubo un peso significativo de estructuras, de forma general tenemos 20,000 usuarios más o menos, pero resulta que en estos días a nivel de estructuras bots se activaron 11,700 usuarios bots que generaron 34,000 publicaciones. Y recordemos que la métrica general nos decía que hubo 84,000, es decir, 11,700 usuarios con perfiles calificadas como bots o posibles bots han estado hablando del debate y apenas la participación orgánica es de 7,000. Ese es el dato más relevante sobre el tema de del debate en sí. Ahora, con la data de los candidatos presidenciables, vamos a medirlos del 23 de marzo al 25 de marzo y lo que tenemos es que, por ejemplo, en el caso de Luisa González, ella logró una polaridad del 36% a positivo. Y en el caso de Daniel Noboa, a 39% positivo. Es decir, Daniel Noboa logró posicionar de alguna forma su imagen con un poco más de relevancia en la conversación digital, con un margen de 3% de diferencia en contenido positivo. Pero adicional, lo que logró Daniel Noboa desde el 23 al 24 son 9.7 millones de interacciones. 9.7 millones de interacciones son de Luisa González y 13 millones son de Daniel Noboa. Es decir, aunque él tuvo un positivismo un poco más relevante, también su peso de interacciones es mucho más significativo. Ya, ahora, Alondra, una consulta. De toda esa data que me estás dando, de 30 y pico % de positivos de uno y otro, ¿están extraídos los bots o está todo incluido? ¿O es con la yapa de los bots? La polaridad ya tiene su filtro, estamos viendo lo que realmente alcanzaron y aquí viene la explicación que es importante. Yo había compartido en otros espacios de que finalmente el debate no es que permitió una exposición masiva, que haya un crecimiento de 6 a 8 puntos, no, eso no es real. Como ustedes pueden ver, es una diferencia casi similar a la que relativamente obtuvieron el 9 de febrero, con una ligera ventaja para el presidente Daniel Noboa. ¿Y por qué? El día del debate, durante las primeras horas post-debate, es decir, de 8 a 12 de la noche, la gente lo que rescató de la intervención de Daniel Noboa era precisamente su tolerancia a una situación de increpancia continua y que no se desencasilló, y su respuesta directa a su hija. Eso fue lo que la gente de alguna forma le pareció que fue muy positivo para su imagen como presidente, porque para él el rol es más complejo. Es presidente, su gestión de ley iba a ser golpeada, pero además como candidato también pudieron pasar otro tipo de acciones y él supo manejarlas. Eso califican los usuarios. Del lado de Luisa González también se felicitó su lado duro, contundente. Ella entra con fuerza, muy práctica, pero no logra ser sostenida. Se descontrola, sobre todo con el tema de los ligados, cuando reiterativamente el presidente le habla sobre ustedes alias, la rana René, ustedes del alias, y ella se descontrola de alguna forma y responde. Y noten el factor importante a la conversación digital. Ella recibe críticas de las mismas mujeres, ni siquiera de los hombres que la pudieron haber etiquetado como histérica, enojada, etcétera. Esos son ya narrativas que se instauran el lunes, sino que las mujeres son las que le cuestionan su postura agresiva, violenta, desproporcional. Y eso es complicado porque además Luisa sí intenta hablarles a las mujeres en el debate, pero no logra ser sostenida y la audiencia femenina no participa. Ya al lunes, los dos candidatos empiezan a tener sus propios escenarios de complejización digital. Luisa González inicia porque ella da una entrevista en el marco más noticioso y
Esta entrevista, precisamente, ella dice que ella nunca tuvo participación en los chats, sin embargo, la periodista le increpa y finalmente se le convierte en una crisis horas más tarde. Adicional a eso, tras su discurso de defensa a las mujeres en el debate, a las 8:15, me parece 9:10, sale Soledad Padilla y de forma directa le dice: hey, tú no defiendes a las mujeres, no me defendiste a mí, o acaso las causas son selectivas. Y ese segundo momento le genera otro espacio para no ser sostenido su posicionamiento positivo. En el caso de Daniel Noboa pasa algo similar, aunque él decide un formato mucho más inteligente, se va a un formato radial, descomplicado, habla de su papá y todo lo demás, le suma incluso esa participación no tan encasillada, pero pasando las horas, sus declaraciones, cuando él inicia esta estigmatización de estaba medio histérica, dice en la entrevista a él, y le empiezan a cuestionar precisamente desde un sector feminista el uso del término. Pero eso no termina siendo una crisis para él el lunes, sino finalmente en la tarde, cuando se le quitan los derechos políticos a Verónica Abad. Por tanto, el debate, que pudo haber sido capitalizado con mayor fuerza e inteligencia por ambas campañas de forma propositiva, terminó calando ya desde lo negativo, y lo que tenemos hoy es que casi que van iguales, con una ligera ventaja para Daniel Noboa. Y habrá que ver cómo termina la semana, porque ayer ya para el gobierno fue un momento bastante complejo con la revelación del informe de Petroecuador. Claro, ahora, Alondra, me llamó la atención de todo lo que has dicho, entre otras cosas, que haya mucho menos mujeres, que hubo mucho menos mujeres interesadas en el debate. La pregunta es, ¿ese es el comportamiento habitual? ¿Las mujeres interactúan menos normalmente? ¿O en el debate hay esa particularidad más que en otras ocasiones? De hecho, no es un comportamiento normal. Por ejemplo, en los debates del 2021 de primera y segunda vuelta, el rango de participación femenina estaba entre el 25 y el 27%. Eso en el 2021, considerando que la mayoría de candidatos eran varones. En el 2023, tras el magnicidio de Fernando Villavicencio, sí disminuye la participación, estando entre un 23 y un 25%. Y en la primera vuelta de este 2025, la participación de Andrea González Nader logra algo impresionante, y ella es una de las primeras candidatas que logró tener un 32% de atención femenina, pero que además fue positiva. Entonces, digamos que para Luisa González era una gran oportunidad, considerando que Andrea González subió la vara, logró conectar con las mujeres, pero no, el efecto en sí no se logró. Creo que esa es una de las debilidades bastante fuertes en la candidatura de Luisa González, que es capitalizar de manera propositiva precisamente este voto, que además es importantísimo. Recordemos que la ganancia de Daniel Noboa del 2023 en primera y segunda le dio y fueron las mujeres. Claro. Alondra, ¿qué decían las redes durante el debate y después del debate de la mención que fue bastante frecuente, entiendo yo, del tema Maduro-Venezuela? ¿Pesó de alguna manera? ¿Han podido medir? Porque hoy, por ejemplo, hemos titulado en nuestro programa que Maduro está en la campaña del Ecuador, ¿no? Pero, ¿qué peso ha tenido en realidad en las redes? Mira, por ejemplo, nosotros algo que nos pareció bastante complejo y que los equipos de campaña de alguna forma tienen que evaluar y tomar medidas emergentes es que las dos candidaturas fluyeron en el mismo nivel, casi sin impactar o ser relevantes. Trataron de más bien salir ilesos y mantener lo que habían logrado sostener. Pero dentro de esas narrativas, a los dos, por ejemplo, en el caso del clúster de Luisa González, aparece Nicolás Maduro entre el 23 de marzo y el 24. Estamos viendo de las horas del domingo a todo el lunes, ¿ya? Ahorita estamos viendo, noten cuántas menciones en la clusterización de Luisa González aparece Nicolás Maduro. 4,802 veces. Aparece el concepto Maduro 4,007 veces. Y finalmente incluso hay menciones de Ronnie Aliaga con 2,884, al tema ligados con 1,038. Apareció nuevamente en el clúster de Luisa González el concepto de Lelo, porque además ella, cuando le increpan sobre Andrés Arauz, ella dice, no, a ver, aquí Andrés no importa, no, aquí voy a mandar yo. Y ya los clústers nos anticipan cuáles fueron los temas un poco complejos
que no se pudieron sostener porque la gente habló mucho de eso. Rana René, por ejemplo, tuvo 2.771 veces y 1.908 veces estuvo ahí presente. Aparece el concepto delincuente con 1.095, incluso apareció el concepto de Aquiles Álvarez dentro de la conversación. Si ustedes se dan cuenta de todos los nombres, los conceptos que he dado, definitivamente hubo una afectación significativa en la campaña de la candidata por su respuesta, que además generó también cuestionamientos desde las agrupaciones de migrantes venezolanos, pero más que cuestionamientos, preocupación. Yo compartí en otro espacio y me decían, pero la postura de Luisa es la de Donald Trump y a la gente le gusta lo que dice Donald Trump. No, no le gusta. Le costó la primera vuelta a Daniel Noboa. Cuando empiezan las deportaciones y el presidente, cuando el ruido internacional era no aceptar las condiciones de deportación de Estados Unidos y el presidente decidió aceptar y no tener un plan de contingencia de reintegración para los migrantes, le generó un significativo malestar. No era inteligente tener una postura como si voy a aceptar el gobierno porque voy a devolver a los venezolanos, porque además la explicación viene tardía. Recién la dio ayer la candidata Luisa González y dijo que va a deportar solo a los venezolanos con historial delictivo, pero ya fue tarde. Así que sí terminó calando nuevamente ese fantasma por encima de la desdolarización que, por ejemplo, no le afectó, no aparece en su clúster. Claro. A ver, una consulta para redondear este tema. En lo que queda de la campaña, ¿qué deberían hacer, no sé si de diferente, Luisa González y Daniel Noboa para que en las redes sociales empiecen a despertar sentimientos más positivos que negativos y no desaten batallas campales, que es lo que desgraciadamente caracteriza un poco a las campañas en la segunda vuelta, ¿no? No es un debate de ideas, además como hay tanto todólogo y opinólogo en las redes, sino un permanente ataque. ¿Funcionará esa estrategia de ambas campañas en lo que queda de esta segunda vuelta? Antes de justamente responder qué queda además que son pocos días los que ellos tienen para capitalizar a los indecisos e incluso consolidar este voto de unidad, porque recordemos que mucho se ha dicho de que el voto del movimiento indígena será determinante a quien apoye, y eso no es real. El movimiento indígena desde hace mucho ha demostrado que no vota por cacicazgos y en función de lo que el líder quiere o pide. Ya lo vimos en el 2021, cuando hicieron un acuerdo Andrés Arauz, Jaime Vargas, 3 días antes de la elección, y finalmente la gente votó, al menos de las organizaciones sociales, porque tienen esa recordancia de lo que significó el correísmo, votó por Guillermo Lasso. Entonces no hay un voto heredado, eso no existe en las segundas vueltas desde la elección del 2017 incluso. La gente tiene mucha conciencia y va viendo sobre la marcha cuál es el peso de la representatividad y la capacidad del liderazgo. Y lo que queda, y antes de pasar justamente a ese punto, nada más como para cerrar, ¿cuáles fueron, en cambio, los conceptos que de alguna forma, de manera negativa, estuvieron en la clusterización de Daniel Noboa? Es Noboa Trending y 94 millones. Pero si comparamos el Noboa Trending, que tiene 1.839 publicaciones, con Nicolás Maduro, que tiene 4.802, el tema no le terminó afectando como se hubiera esperado a Daniel Noboa. Eso nada más como para que la audiencia también tenga claridad. Y finalmente creo que hoy la comunicación digital de los equipos tiene que ser, primero, mucho más enfocada en permitirle a la ciudadanía expectar cuál es el Ecuador que ellos plantean de aquí para un par de años. Creo que eso ha faltado, ¿no? Las campañas tienen un éxito o logran tener una respuesta positiva en votos cuando permiten que la gente idealice lo que va a poder vivir, ¿ya? Y no ha habido ese espacio de construcción de el país está así, pero bueno, nosotros tenemos plena convicción de hacerlo así. Daniel Noboa lo está intentando de manera bastante eficiente. Hizo un spot, por ejemplo, que me parece muy bueno, en tonos grises, posicionó su bandera, habló sobre precisamente el país que él encontró y cómo él está cambiando de alguna forma. Y eso falta en la campaña de Luisa González, que es esta capacidad de llevarle a la gente a soñar con lo que ellos son capaces de ejecutar. No hay esta campaña positiva, innovadora, propositiva. Días antes del debate sí hicieron spots en esa línea, de la línea de la RC, bastante buenos, y cortos, prácticos, buena discursividad, pero no lograron el impacto de viralización. Cuando una campaña tiene buenos bytes que conecta con la emotividad, con la capacidad de idealizar y además que puede garantizar que esa comunicación se convierta en votos y se hace viral,
Podemos decir que lo lograron. Daniel Noboa lo logró en el 2023 con los muñecos de cartón. Fue una apropiación tácita de la cercanía que él quería tener con la gente. Ya en la gestión le costó sostener eso, pero lo vemos hoy, ya en la segunda vuelta, mucho más activo, más conectado, y es un candidato que ha decidido no irse por lo tradicional, que es tarima, militancia, micrófono, sino que está recorriendo, caminando, y eso le da una ventaja de humanización que tendrá que también pelear la Luisa González, porque para ella es más difícil, porque hay dos características que no posee. Por un lado, el lado de la humanización personal, y por el otro la presencia de un rol familiar que pueda significar que la RC tiene una candidata con capacidad de escuchar y atender en una dinámica de empatía y unidad. Como que eso falta y Daniel lo está capitalizando mejor. Gracias a la magíster Alondra Enríquez, socióloga, consultora política y digital. Alondra, un abrazo, siempre un gusto hablar contigo. Chao, Alondra. A usted, Jimmy, y a toda su audiencia, que estén muy bien, un buen día.